Buenas noches, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y especialmente muchas gracias al señor Antonio Tello por esta invitación que me honra. Quiero empezar con una pregunta y es ¿por qué una obra como la Divina Comedia, que fue estampada en el año 1472, siglo XV, impregnada del espíritu medieval tan lejano a nosotros, todavía fascina? Dante Alighieri vivió en una época de decadencia. El imperio y la iglesia declinaban, y con ellos todos los valores que se habían considerado referenciales hasta entonces. Los gobiernos de las comunas eran violentos y autodestructivos. El sentido más profundo de esta caída, entendida como la expulsión del paraíso terrestre y de la pérdida de los privilegios que Dios concede a la pareja primigenia en el Génesis, es una de las raíces del poema titulado por Dante Comedia. La Divina Comedia fue escrita en lengua toscana, lengua que se hablaba en la ciudad de Florencia. Cito palabras de Dante: lengua vulgar, ilustre, cardinal, áulica, curial, es el vulgar de cada ciudad, pero que no pertenece a ninguna. Fin de cita. Dante empezó a escribirla alrededor de 1306 para proyectar su experiencia cultural, filosófica y humana en un plano universal. La obra comprende ciencia, doctrina, cultura y también un mundo imaginario. La tituló Comedia considerando su final feliz. El adjetivo divina apareció en la edición veneciana de 1555, siglo XVI, edición del señor Gabriele Giolito, quizá por el ambiente final, quizá por lo que el propio poeta le manifiesta a su mecenas Bartolomeo Cangrande en una carta. Desde la teoría de los géneros literarios, la comedia, comienzo triste y final feliz, es una larguísima composición poética de 14.233 versos en decasílabos, de rima consonante encadenada, agrupados en tercetos. Violencia y tono realista, y sin embargo, repito, final feliz. Por eso el nombre comedia. El alma de Dante personaje encuentra una forma, una vía, un camino para salvarse. En esta obra, un hombre llamado Dante recorre el mundo de ultratumba de la concepción cristiana medieval. Es el viaje de un hombre vivo. Respira, proyecta sombra, tropieza, se cansa, en suma, modifica el paisaje y recorre los reinos de las almas de los muertos. Ese mundo está dividido en 3 reinos: el infierno para la perdición, el purgatorio para los arrepentidos y el paraíso para la salvación eterna. El primer verso: nel mezzo del cammin di nostra vita, en la mitad del camino de nuestra vida, da comienzo al poema y se interpreta que Dante hace referencia a sus 35 años de edad en el año 1300, año que coincide con el primer jubileo de la historia cristiana ordenado por el Papa Bonifacio VIII y también coincide con el triunfo del partido güelfo, fracción blanca, en la ciudad de Florencia. Dentro de los reinos,
El personaje Dante tendrá 3 guías. El poeta latino Virgilio, por el infierno y parte del purgatorio, su amada Beatriz, por parte del purgatorio y parte del paraíso, y finalmente San Bernardo. La misericordia de la Virgen María, la justicia de Santa Lucía y la belleza luminosa de Beatriz, estas 3 mujeres santas o intercesoras, como son llamadas en el canto segundo, están preocupadas por el alma pecadora de Dante y solicitan a Virgilio que lo lleve a recorrer el otro mundo con el propósito de que le sirva de enseñanza y así pueda salvar su alma. El conocimiento de todas las formas del pecado y de la beatitud, el diálogo con personajes humildes y grandes sobre cuestiones teológicas, culturales y políticas, serán lo que Dante poeta muestre de ese universo a los lectores de todas las épocas, siempre admirados. Se trata de un universo polisémico en que el lector deberá descubrir las verdades eternas. Perdición, arrepentimiento y salvación son las condiciones espirituales cristianas que el personaje Dante tendrá frente a sus ojos. El protagonista es el hilo conductor de episodio en episodio, lo que da unidad estructural al poema y autenticidad humana a todo lo que muestra. Precisamente es esta autenticidad lo que confiere la posibilidad de penetrar la verdad de la versión religiosa y de la fe en Dios. Oscuridad y dolor en el infierno. En la puerta dice: «Lasciate ogni speranza voi che entrate». Traduzco: «Abandonad toda esperanza vosotros los que entráis». Claridad y cantos angélicos en el purgatorio, dolce color d'oriental zafiro, suave color de zafiro oriental, y luz que enceguece y contemplación divina de las verdades supremas en el paraíso, nel ciel che più della sua luce prende, en el cielo que más intensamente recibe su luz, dice Dante. Y cada reino finaliza con la palabra stelle, estrellas. Cada uno de estos reinos expresa una condición diferente del alma. El discurso totalizador que abarca saber y sentimiento, razón y fe, forma parte de la tradición medieval. Los problemas político-religiosos coevos de Dante Alighieri. Dante se declaraba florentino de nacimiento, pero no de costumbres, se ordenan en su mente según los esquemas conceptuales de la tradición cristiana, desde San Agustín a Santo Tomás. La caída en el pecado no es algo irremediable desde el punto de vista religioso, porque la fe está unida a la esperanza, y esta es el motor de todos los cristianos. La profecía, en esta obra, es enseñar a toda la humanidad el camino de la redención por medio, precisamente, del alma del personaje Dante. La reconquista del paraíso perdido puede llegar a ser posible en un mundo en que el imperio y la iglesia, es decir, el poder político y el poder religioso, se integren armónicamente y se completen. Un mundo en el que la acumulación de riquezas y el desconocimiento de los principios éticos y cristianos sean borrados para siempre. Dante poeta alude tanto a la historia antigua como a su tiempo y a los mitos, lo que dificulta la comprensión de los lectores. Dante poeta mezcla personajes literarios, como Dido y Eneas, con personajes históricos, como Catón de Útica, y con personas de su presente, como Farinata. El argumento de la obra parece sencillo. Un hombre llamado Dante, perdido en una selva, asediado por 3 fieras, el león,
pecado de la soberbia, una pantera, pecado de lujuria, una loba, pecado de envidia por los bienes de los otros, y se le aparece el poeta latino Virgilio, quien lo invita a hacer un viaje. Ingresan al infierno, que es un enorme cono invertido, excavado en la tierra, dividido en 9 círculos, en cuyo fondo está Lucifer. Luego ascienden al purgatorio, serena aspiración al paraíso, concebido como una pirámide trunca formada por 7 cornisas que culmina en el paraíso terrenal. El paraíso consta de 9 esferas concéntricas, luminosas, transparentes, sobre las que está el empíreo, un cielo fijo donde se ubica Dios, rodeado de 9 círculos de jerarquías angélicas. Todos estos cielos giran alrededor de la tierra, que se mantiene inmóvil. En la visión de la Edad Media, el hombre ocupa el centro de la creación. Dios lo creó para la felicidad eterna, pero dentro del hombre luchan continuamente el bien y el mal. De la misma manera, la historia política fue dirigida por Dios para redimir al hombre. Por voluntad divina, los romanos sojuzgaron al mundo y constituyeron bajo el signo del águila un imperio unificado y pacificado para difundir mejor la palabra cristiana. El hombre es libre de elegir entre el bien y el mal. Es libre de elegir no ser esclavo de los pecados. Los 3 reinos de ultratumba han sido creados precisamente para castigarlo, purificarlo o beatificarlo. Esta unidad que posee la obra, la Divina Comedia, no se ve, no aparece en obras posteriores. Ningún otro escritor vivió una cultura tan fuertemente unitaria como Dante Alighieri. Para traducir en literatura su concepción del mundo, recurrió al poema didáctico alegórico, Divina Comedia, que tiene su origen en la Francia del siglo IX. Didáctico por lo que enseña, sentido figurado por el hombre perdido que encuentra una salvación. En la carta a su mecenas Can Grande, Dante poeta le explica que su intención, cito, es sacar a los seres vivos de su mísero estado y llevarlos a un estado de felicidad. Fin de cita. Dante personaje, con su peregrinación, reúne en un todo a hombres y mundos diversos. Este personaje no permanece indiferente. Por el contrario, tiene reacciones, emociones, reflejos ante las experiencias que son tan disímiles de las terrenales, en un mundo que está poblado tanto por monstruos como por seres angelicales, en situaciones en las que nunca nadie se había encontrado antes. Dante personaje tiembla de miedo, a veces llora, se admira, se desmaya, etc. Reacciona como un ser humano. Las almas en el infierno tienen cuerpo, sufren dolores, ataques, mordeduras, torturas. Ejemplos, por ejemplo, las almas de Ulises y Diomedes, castigadas dentro de una llama doble, o el conde Ugolino y el arzobispo Ruggeri, condenados eternamente a morderse uno al otro. En el purgatorio, las almas, en cambio, sienten urgencia por ascender e ingresar al paraíso, cantan alabanzas y están rodeadas de ángeles. En el paraíso, las almas son transparentes y participan del gozo de la contemplación de la esencia divina. El paraíso dantesco es símbolo de la ciudad de Dios y del triunfo de la Iglesia Católica. El poema también es plasmación de la personalidad de su autor, un hombre de la nobleza, culto, obligado al destierro,
por circunstancias políticas de su república y a vivir del mecenazgo en distintas ciudades de Italia. En el poema es un hombre elegido para recorrer el camino del mal y alcanzar el camino del bien. Ante él se desarrolla la procesión de la historia que fue y de la que será. Dante no es solamente un peregrino, es también un hombre elegido de Dios para efectuar un viaje asombroso. Esta visión del mundo tan personal está contextualizada en el tránsito de la sociedad feudal a la vida de los gobiernos comunales, comune en italiano, tránsito que fue muy violento, muy doloroso y sangriento. La nueva burguesía rica, los gremios, fueron afirmándose a costa de la vieja nobleza. Por eso familias antiguas, como la de Dante Alighieri, recordaban con nostalgia el pasado imperial y condenaban a las ciudades mercantiles. Políticamente, Dante Alighieri soñaba con algo que nunca existió, utopía en la que el imperio y la iglesia actuaban en armonía bajo la guía espiritual del papado para mantener en la tierra la ley de Dios. El sentido religioso, base del sentimiento y de la cultura de Dante, lo hace soñar con la intervención divina que restablecerá en la tierra el orden, la paz, la justicia, la libertad. Se aprecia esto también en el diálogo que mantiene Dante, el personaje, con su tatarabuelo Cachagüida, alma que está en el cielo de Marte, donde se ubican los espíritus militantes. Su ancestro le predice las amarguras y las injusticias del exilio con palabras e imágenes sencillas. Cito: «Tu proverai sì come sa di sale lo pano altrui». Traduzco: probarás el sabor amargo que tiene el pan ajeno. Fin de cita. Dicha utopía nace del rechazo a su presente y del análisis del mundo que lo rodea. Por todo esto, la Divina Comedia es también representación y crítica de la sociedad comunal. El respeto y la admiración de Dante Alighieri por los antiguos y por la política imperial se ve en la elección del poeta latino Virgilio como su guía. En su poema Eneida, Virgilio plantea que el imperio de Augusto desciende de los dioses griegos y da origen divino a la política imperial. En el plano de la escritura, Dante Alighieri se adelanta al humanismo del siglo XV, por ejemplo, con paronomasias como selva, selvaggia, selva salvaje, con aliteraciones como, por ejemplo, la boca mi baciò tutto tremante, la boca me besó todo tembloroso. Anáforas, vedea colui, vedea briareo, vedea timbreo, vedea nembrot. Veía a aquel, veía a briareo, veía a timbreo, veía a nembrot. O en la elección muy particular de sinónimos. Por ejemplo, el adjetivo viejo. Según la dignidad del personaje, Dante dirá viejo Caronte, vecchio Caronte, anciano solo, veglio solo, cuando se refiere a Catón de Útica, o senex Bernardo, Bernardo muy anciano, o en la senectud. También emplea galicismos, provenzalismos, latinismos, etc., hallazgos lingüísticos audaces que le permiten alcanzar la palabra más adecuada para una caracterización rápida y enérgica de personajes y situaciones. La fantasía del poeta Dante es móvil y plástica, condensa y sintetiza, dibuja personajes y paisajes con rasgos bien marcados. Las reacciones del personaje ante lo que ve, ante lo que oye,
Son las reacciones de un hombre de fines de la Edad Media, de un hombre que vive una política sangrienta y espera la justicia divina. A los lectores actuales nos cuesta comprender cabalmente la concordancia de las razones del intelecto con las razones de la fe y la sumisión racional, sentimental, a la voluntad de Dios. Esta integración de Dante con su tiempo explica el rápido éxito de su obra. Los intelectuales de la época se admiraban de los conocimientos de Alighieri y los hombres de pueblo veían en este poema una representación de los reinos de ultratumba en los que creían a rajatabla y también veían plasmadas leyendas históricas que formaban parte de su cultura cotidiana. Por todo esto, fue el libro más conocido de Italia y el siglo XIV está lleno de Dante. Muchos autores importantes como Boccaccio y Petrarca lo imitaron. En la estructura del poema hay tres sistemas que se presentan unidos: un sistema físico, un sistema ético y un sistema histórico-político. El orden físico muestra el universo según la concepción de Ptolomeo. La esfera terrestre fija en el centro del universo. Alrededor de ella giran 9 esferas celestes contenidas una dentro de otra. Una esfera número 10, inmóvil, es el cielo empíreo donde está Dios. Dentro de la Tierra, en el hemisferio norte se ubica el infierno, sede de Lucifer, y en el hemisferio sur, la montaña trunca del purgatorio, donde van las almas a purificarse. La cima del purgatorio es el paraíso terrestre. Para el sistema moral, el segundo de los sistemas, Dante se guía por la Ética a Nicómano de Aristóteles, traducida y comentada por Tomás de Aquino, y Dante estudió con su maestro Brunetto Latini. Según los principios de Aristóteles, solo el ser humano, dotado de intelecto y voluntad, tiene la posibilidad de optar. Elegir el máximo bien es elegir a Dios para la vida terrenal y para la vida contemplativa después de la muerte. Pero también puede elegirse algo equivocado, como la avaricia, la lujuria, la soberbia, presentes en las 3 fieras del primer canto, y este error conduce al pecado. El orden en que presenta los pecados en el infierno, desde el menos grave al más grave, que es la traición, y en el purgatorio, del más grave al menos grave, también fue tomado por Dante de la Ética aristotélica. El ángel que abre las puertas del purgatorio simboliza la apertura del sacramento de la concepción en el concepto cristiano. El tercer y último sistema, la estructura del orden histórico-político, no es tan fácil de identificar. El reino de Lucifer es el reino de la maldad y la injusticia. Simbólicamente es abandonar al prójimo, es la ruina social, es faltar a los mandamientos divinos, es faltar a la libertad de elegir, es la ceguera del odio, son la violencia y la guerra. Lucifer despide un aliento gélido que petrifica el odio en la tierra. El río Flegetón, de sangre hirviente, formado por las lágrimas de la humanidad pecadora, sumerge en sus aguas a los violentos. La ciudad de Dios es el reino de la justicia. Las almas allí están en un justo orden, son felices y se alegran con la llegada de nuevas almas. Entre ambas ciudades, la de Satanás y la de Dios, se ubica el monte del purgatorio, lugar de penitencia, de ejercicio de vida común y de educación en la libertad. Estos 3 sistemas representan el destino de la humanidad y de su alma. Dios es la creación, es el breve espacio de la vida humana en la tierra. Todo lo que ocurre en el más allá
depende de la vida humana en el más acá. La gracia de Dios y su justicia son infinitas. Una no elimina a la otra. Para terminar, quisiera referirme comparativamente a 3 mujeres, que no son santas ni intercesoras, sino 3 mujeres que sufrieron por amor y a las que la fuerza del contexto social dejó fuera del cielo empíreo. La primera es Francesca de Rimini, hija de un amigo de Dante, casada y enamorada de su cuñado, Paolo. Ambos, sorprendidos por el marido de Francesca, no se dice exactamente en qué circunstancia, fueron asesinados. Ella solo dice: Caina attende chi vita ci spense. Caina, el círculo de Caín, donde van los violentos con sus familiares, Caina espera al que nos quitó la vida. Caín y Abel, mito hebreo que explica el odio entre los hermanos de sangre, primer crimen fratricida de la humanidad, es la única referencia al asesino que irá al 9º círculo infernal. La segunda mujer, espía de Ptolomei, también asesinada por su marido, pero por otra circunstancia, para poder casarse con otra mujer. Ella está en el purgatorio y cuando se enfrenta con Dante personaje, le pide: «Ricorditi di me que son la pía, acuérdate de mí que soy pía». En esta súplica está presente su necesidad de acortar la estadía en el purgatorio e ingresar cuanto antes al paraíso. Y la tercera mujer es Picarda Donati, que fue raptada del convento de Santa Clara. Ella había optado por la vida monástica, fue raptada por su hermano Corso Donati y obligada a casarse por la conveniencia política y económica de su familia, que pertenecía al partido güelfo, Fracción Negra. Corso Donati es uno de los culpables del exilio de Dante. Picarda está en el paraíso, en el cielo de la luna, con los espíritus que no lograron completar sus votos. Ella le explica a Dante con palabras muy sencillas, humildes, en qué consiste la felicidad de los beatos. Carità fa volerne sol quel qu'avemo. La virtud de la caridad nos hace desear solo lo que tenemos. La Divina Comedia, sueño, poema medieval y cristiano, es una de las bases de nuestra cultura occidental. Y tal vez esto explique la fascinación de la que yo hablaba al comienzo. A pesar de los 7 siglos transcurridos desde su creación, la humanidad continúa en este anhelo de un mundo justo y sin corrupción que pretendía Dante Alighieri. Para terminar, una frase de Jorge Luis Borges. La Divina Comedia nos sigue asombrando, durará más allá de nuestras vidas, mucho más allá de nuestras vigilias, y será enriquecida por cada generación de lectores. Muchas gracias.